Nuevamente es un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Usted que nos está mirando en su hogar, muchas gracias por permitirnos llegar hasta donde usted y compartir brevemente un estudio de la Palabra de Dios basado en esas escenas finales sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Están conmigo nuevamente mi hermana Carolina Rodríguez, mi hermano Gaudencio Manríquez, para desarrollar esta lección. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Muy bien, pastor, buenos días. Buenos días a todos los hermanos que nos ven en pantalla. Bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes acá en esta mañana para compartir esta lección de escuela sabática y aprender más acerca de la palabra de Dios y cómo comportarnos en la vida diaria que llevamos. Amén. Hermana Carolina, ¿quiere orar? Vamos a orar. Todos los que puedan de rodillas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Gracias, Señor Jesús, te damos por la oportunidad que nos da de estudiar una vez más tu palabra. Amén. Le rogamos su Santo Espíritu, Señor, para que sea Él quien nos capacite para aprender más de usted y poder ponerla en práctica en el diario vivir, en el compartir con los demás. Señor, bendícenos ahora y a todos los que están escuchando, están compartiendo con nosotros este estudio. Gracias por tus cuidados hasta este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El estudio de hoy lo vamos a retomar a partir del versículo que leíamos ayer de Juan 19:11. Vamos a destacar la última parte de ese versículo. ¿De qué se trataba ese versículo, hermana Carolina? Bueno, lo vamos a leer aquí en Juan 19:11 y tiene una conversación Pilato y Jesús. Responde entonces Jesús a Pilato: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Y quién es el que lo había entregado a Pilato? Bueno, vamos a leer acá en 18:35. Pilato respondió: yo soy judío, tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí la palabra de Dios nos dice quién había entregado a Pilato, ¿verdad? A Jesús. Había entregado el pontífice, ¿verdad? Los sacerdotes, el pueblo, todos habían entregado a Jesús, ¿verdad? La persona de Jesús a Pilato para la crucifixión. Interesante. Bueno, vamos de una vez al don de profecía, hermano Gaudencio. ¿Qué nos dice acá al respecto? Bueno, el don de profecía, pastor, dice: así el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado. Qué escena digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos. Cuánta luz derrama sobre el carácter de aquel que es el juez de toda la tierra. El que a ti me ha entregado, dijo Jesús, mayor pecado tiene. Con estas palabras, Cristo indicaba a Caifás, quien como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Ellos conocían los principios que regían a las autoridades romanas. Habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de aquel a quien condenaban a muerte. Y según la luz que habían recibido, serían juzgados. La mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada incumbían a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los depositarios de aquellos sagrados cometidos vilmente traicionados. Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. Insultándole, trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Si la luz hubiese sido dada a los soldados, no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron.
Esto está en deseo de toda la gente, páginas 685 y 686. A ver, los dos, si son tan amables, me pudieran decir qué cosas o qué declaraciones de esta nota les impacta más para poder aquí comentarlas. Bueno, me impacta la expresión, habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Podemos ver acá que ellos se habían llenado de orgullo intelectual y eso lo cegó. No pudieron ver, ¿verdad?, al maravilloso plan de Dios, ¿verdad?, al mandar a su Hijo Jesucristo. No pudieron ver la bondad de Cristo, ¿verdad? Y no tenían, con los romanos, ellos no tenían buenas relaciones, pero se unen con un solo propósito malévolo, de crucificar al Hijo de Dios. La palabra dice, la palabra de Dios, a los suyos vino, mas los suyos ¿qué? No le conocieron, no le recibieron. Hermano Gaudencio. Bueno, hay muchas cosas, pastor, que nos llama la atención, ¿verdad? Una es, para mí, dice que aún en sus intensos sufrimientos, hablando de Jesús, ¿verdad? Dice que él disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano. Y ya en la parte más abajo, pues nos explica el por qué, ¿verdad? Porque dice que, pues, comparativamente, dice, él y los soldados romanos, pues eran ignorantes. Así es. Acerca de Jesús. Mas, sin embargo, aquellos que tenían la luz, los jefes judíos, y luz dice en abundancia, no miraban y lo trataban más cruelmente de aquellos ignorantes. Tremendo. Y pues dice, lo que me impacta también mucho acerca de lo que dice el Espíritu de Profecía, dice que si la luz les hubiese dado, esa luz que ellos tenían, le hubiese dado a los soldados romanos, no habrían tratado tan cruelmente a Jesús, pastor. Así que es muy tremendo, como decía usted en la lección también pasada, ¿verdad? O sea, ese fanatismo que muchos lo propagan a veces el dirigente. Y aquí, pues, a mí me impacta mucho eso que dice, pues, el sufrimiento que hubieran dado los soldados romanos, si hubieran tenido salud, no hubiera sido tan cruel como lo hicieron, ¿verdad? Aquellos que, los dirigentes del pueblo, o sea, lo trataron muy mal, ¿verdad? Incitaron a la gente y pues eso me llama la atención, que pues aquellos que ignoraban, si hubieran sabido, no hubieran hecho tal crueldad. Exactamente. Y bueno, veamos un ejemplo de esa maldad de parte del liderazgo. Cómo llegan al punto de, pues, actuar con tanta hipocresía para con el César. Pues trajeron ahora un cargo ante Pilato que sin duda van a hacer que Pilato lo piense bien, porque si no les pone atención a lo que le están diciendo, pues ahora Pilato va a entrar bajo sospechas por parte del César. ¿Cómo estos líderes religiosos demuestran en esto que le van a decir a continuación, pues esa tremenda hipocresía? ¿Qué dice Juan 19:12, hermano Gaudencio? Juan 19:12, pastor, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey, se declara contra César. ¿Qué le parece a usted ese argumento que están usando? Bueno, es un argumento muy barato, pastor, ¿verdad? Pero que era válido porque, pues, como decían, para el mal, pues, a una vez, aunque sean enemigos, hay que unirse. Exactamente. Y bueno, hermana Carolina, ¿y será que ellos sí eran amigos de César? Pues por las actitudes que tomaron, ¿verdad? Pero se sabía que no eran amigos.
había siempre, eran los encarnecidos en tener, cuando había paz, y de ponerse contra los argumentos que los romanos tenían. Pero mire cómo ahora, sí, vea usted hasta dónde llega la hipocresía, que aunque odiemos al César, aquí le vamos a decir a este de que, bueno, pues nosotros sí estamos cuidando de los intereses al César. Tú que eres su gobernador no se lo cuidas, pero nosotros sí. No eres amigo de él. Nosotros aparentemente están diciendo, pues sí somos sus amigos. De alguna manera lo están amenazando, ¿verdad? Exacto. Pero digo yo, la pobre actitud de Pilato, ¿verdad? ¿Por qué no se mantuvo en esos momentos, ¿verdad? Toca decidir por Cristo o por el diablo. Así es. Bueno, ¿qué dice el don de profecía en cuanto a esto? Dice, Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador, mas los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. Cuando no había peligro en ello, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas. Pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel, exaltaban el poder de César. A fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. Cualquiera que se hace rey, continuaron, a César contradice. Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Era sospechoso para el gobierno romano. Sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenía delante de sí un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno, a quien odiaban sin razón. Deseado de toda la gente, página 686. Hermano Gaudencio, ¿qué le parece? Bueno, es tremendo, pastor, cuando hay intereses propios de por medio. Uh-huh. No importa ser hipócrita. Tremendo. ¿Verdad? No importa que soy encarnizado en contra de un gobierno o de un enemigo, pues al momento de defender el interés propio o de conseguir el propósito que uno quiere, pues no importa ser hipócrita. Todo se vale, como dicen, ¿no? Así es que se recurre a lo más bajo para conseguir lo que se está buscando. Y eso es muy tremendo. Hermana. Bueno, veo de que aquí los dirigentes no tienen, o no se les ve, según la escritura, no se le ve tiempo para pensar en algo bueno, sino solo para los planes malévolos. En vez de ocupar y enseñarles a los romanos de Cristo, de la palabra, de las profecías dadas anteriormente, se ocupan en hacer los actos satánicos, al punto de crucificar al que había venido para darles la vida y vida eterna. A mayor luz que ellos tenían una mayor responsabilidad. Y así nosotros, de igual manera ahora, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad por tener semejante luz de la cual nosotros podemos ser salvos al obedecerla. Hermanos y hermanas, nosotros miramos aquí al poder religioso junto con el poder civil, buscando un punto común donde por conveniencias es mejor darle muerte al inocente. Yo quisiera destacar aquí, como a manera de advertencia, que los líderes religiosos fueron los que entregaron a Cristo ante los romanos. Y Cristo se lo dijo a Pilato: el que me entregó a ti, le dijo, mayor pecado tiene. ¿Por qué tenía mayor pecado? Porque, como decíamos ayer, por la luz que habían recibido. Ese que le había entregado a él era Caifás y todo el pueblo judío. Lo habían entregado
para que le dieran muerte. Y digo que esto debe ser como una advertencia, porque hermanos, esto se va a repetir. Nuevamente los líderes religiosos se unirán con los líderes civiles. El gobierno con los líderes religiosos se tomarán de la mano y aplicarán leyes en contra de aquel pueblo remanente que ha elegido ser fiel a Dios y guardar sus mandamientos. Y nosotros vamos a ver, hermanos, repetir cómo los líderes religiosos igualmente entregarán al poder civil a los que elijan ser fieles a Dios. Nosotros debemos estar con una fe ciega, pero en Jesucristo, y no en los líderes religiosos, no en ningún pastor, en ningún presidente, asociación, misión, en alguno que pretende ser el dirigente máximo de la iglesia. No, mis hermanos, nosotros, nuestra mirada y nuestra firme convicción debe ser solo en Jesucristo. Amén. Porque no sabemos cuántos de esos pastores, cuántos de esos presidentes de asociación o misión van a hacer lo mismo que hizo Caifás. Es decir, entregar al poder civil a aquellos guardadores del sábado que de verdad han rendido su vida a Jesucristo de una manera genuina. Nosotros vemos que esto Jesús nos lo enseña hoy, de que el que tiene más luz es el que va a hacer tristemente esto, de entregar al inocente. Como hasta va a usar, como decía el hermano Gaudencio, la hipocresía. En el afán de hacer el daño, va a aparentar como que está de acuerdo con la autoridad X, y por ahí hará esta maldad de entregar al inocente, como lo es el Hijo del Señor, que sea fiel a Él hasta la muerte. Hermanos y hermanas, dos cosas yo quisiera aquí destacar este día. Primero, que estemos siempre nosotros conscientes que la principal persecución va a venir del mismo pueblo de Dios, de los mismos que tienen los puestos de autoridad, de los mismos que tienen la posición elevada, que son los depositarios de la verdad. Nosotros vemos que de allí mismo va a venir. Y por lo tanto tenemos que estar preparados y pedirle al Señor que nos ayude para, pues cuando llegue eso, que Él nos pueda sostener. Amén. Pero también yo quiero destacar un punto aquí, y es cómo la hipocresía jugó su papel en estos líderes religiosos. Y cómo este mal de la hipocresía ya está jugando su papel en los hermanos. Puede ser que en mí, puede ser que en mis hermanos, puede ser que en algunos de nosotros, sin tal vez detectarlo. A veces actuamos con hipocresía. Miren, algunas veces en el trabajo, muchas veces no nos queremos dar a conocer como cristianos. Toda persona que nosotros, hermanos, tengamos una transacción comercial, laboral o de cualquier tipo, esa persona debe saber que nosotros somos cristianos. No debemos esconder lo que somos. Si no lo decimos, hermanos, eso es de alguna manera, pues hipocresía, porque no estamos confesando lo que somos. Y muchas veces en la iglesia también nos manejamos, pues a veces con hipocresía, con algún hermano, con alguna hermana. Nosotros estamos viendo aquí, hermanos, que la hipocresía jugó su papel en los líderes. Y eso es algo que debemos desechar de nuestra vida. La hipocresía es algo que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos la quite. No debe, hermanos, revelarse ese defecto de carácter en nosotros. Ni en nuestra relación con los hermanos de la iglesia, ni en nuestra relación con la gente de afuera. Hay veces que
estamos tal vez en un restaurante y tenemos la comida servida. Y como hay gente allí que pues no son cristianos, pues algunas veces no oramos. Y de una vez empezamos a comer. Porque tal vez no queremos en esa actitud de orar mostrar pues que somos diferentes, que somos cristianos. Y eso es hipocresía. Esto por lo general se manifiesta en personas que no tienen una conciencia bien firme de su fe, de su relación con el Señor. Y especialmente muchas veces se da en la juventud. Los jóvenes es bien raro que ellos, pues en lugares públicos, den a conocer lo que son. Pero eso es hipocresía. Cuando no damos a conocer lo que somos, porque tal vez la gente vaya a tener una imagen de nosotros pues negativa, o tal vez nos puedan hasta hacer burla, o nos puedan hacer hasta bullying también. Y por eso venimos y decimos, bueno, no puedo orar aquí porque aquí me van a ver estos. Hermanos, tenemos nosotros que hacer lo mismo que somos en casa, lo mismo que somos en la iglesia, lo mismo tenemos que ser allá afuera. No podemos tener dos caras. No podemos vestirnos de una manera cuando estamos en la iglesia y de otra manera cuando estamos afuera. Cuando la hermanita se viste muy bien los sábados porque está en la iglesia, pero ya en la semana anda vestida de una manera provocativa y mundana, sencillamente lo que está mostrando es hipocresía. Dos caras. Está mostrando el mismo defecto de los líderes religiosos. Y yo entonces quisiera pedirles en el nombre del Señor que oráramos para que Dios pueda quitar toda raíz de hipocresía que pueda haber en nosotros y que nos ayude para que también tengamos el discernimiento en cuanto a lo que los líderes religiosos finalmente llegan a ser. No estoy diciendo que todos los líderes religiosos van a ser hipócritas o que son hipócritas o que todos van a actuar así. Pero el Señor nos está diciendo que de allí va a venir la entrega. Oramos por esto, hermanos. Amén. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, queremos suplicarte que nos ayudes cada día a estrechar nuestra relación contigo, a profundizar, Señor, nuestra relación contigo, de tal manera que cuando los líderes religiosos nuevamente repitan la historia y nos entreguen a las autoridades, Señor, que nosotros estemos tan bien contigo, que estemos confiados en que tú nos vas a ayudar. Amén. Padre, nosotros vemos aquí que el pueblo, los depositarios, los que tenían la luz, el liderazgo, Señor, fue el que te entregó. Y por eso tú dijiste, mayor pecado tienen. Vemos, Señor, cómo la hipocresía prevaleció en ellos, al fingir que eran amigos de César cuando no lo eran. Oh Padre, al ver ese defecto de carácter en ellos y mirar nuestra actitud, cómo, Señor, nos comportamos dentro o fuera de la iglesia, al ver, Señor, cómo nosotros pues también nos relacionamos con las personas, Padre, vemos que todavía hay hipocresía en nosotros. Y por eso en esta hora te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes, que nos transformes completamente, de tal manera, Padre, que no haya ninguna raíz de hipocresía en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos, a ser sinceros y nunca entregar a nuestros hermanos, nunca jugar ese papel traidor de entregar a un hermano, nunca, ni mucho menos, Señor, actuar hipócritamente en cuanto a la fe. Te rogamos que nos ayudes a ser cristianos hoy, mañana y siempre, dentro de la iglesia como también fuera de ella. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre lo mismo en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, como fuera de él, que testifiquemos que verdaderamente somos tu pueblo y somos tus hijos. Amén. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.